es nieve, hielo y silencio. Para mucha gente eso es todo lo que Siberia es. Un espacio blanco y vacío en el borde del mapa. Una tierra de exilio y de invierno interminable. Pero Siberia es un continente dentro de un país que se extiende desde el Océano Ártico hasta el Pacífico y desde los montes Urales hasta el lejano oriente. Dentro de ella se hallan la tundra y la taiga, volcanes y géiseres, profundos lagos, puertos y ciudades, nómadas sobre el hielo y mineros en el permafrost. En esta película seguiremos una trayectoria a través de ese mundo. Comenzamos en la remota frontera ártica de Yamal y sus puertos, entre pastores de renos y ciudades industriales como Norilsk. Desde allí nos adentramos en Yakutia, hacia Yakutsk y Oymyakon, lugares donde el frío se convierte en una verdadera forma de vida, antes de girar hacia el este, rumbo a la frontera del Pacífico en Magadán y las impresionantes costas volcánicas de Kamchatka. Luego nos adentramos una vez más en el vasto interior hacia las imponentes mesetas de piedra y las majestuosas torres rocosas de esta región, las enigmáticas profundidades del inmenso lago Baikal y los elevados valles de Altai para culminar nuestro viaje en el corazón de Siberia, la ciudad de Novosibirsk y la histórica ciudad de Tobolsk, que fue la antigua puerta de entrada a la región. Siberia puede ser el gran congelador de la Tierra, pero es también un espejo de cómo la vida se adapta al límite de lo que parece posible. Para verlo con claridad, comenzamos donde la Tierra se vuelve más delgada y el viento no tiene nada más que golpear que la nieve y el mar en el extremo ártico de Siberia. Muy al norte, donde los árboles desaparecen y la luz del día se vuelve pálida y breve, la tierra se endurece hasta convertirse en hielo. Aquí, al borde del Ártico, comienza nuestra travesía por la gélida Siberia. La península de Yamal es un largo dedo de tierra que se adentra en el Océano Ártico, una extensa franja de tundra que se extiende entre el mar gris y el cielo blanco. Desde arriba parece casi vacío, ríos congelados, lagos pálidos y un horizonte completamente plano. En invierno, el sol apenas logra elevarse sobre esa línea, bañando la nieve con una luz fría y muy tenue. A nivel del suelo, el viento no encuentra ningún obstáculo que lo detenga, por lo que se desplaza libremente a través de las vastas llanuras, esculpiendo delicadas ondulaciones en la superficie de la nieve. Las carreteras aparecen como finas líneas oscuras, transportando camiones y maquinaria pesada hacia los campos de gas que brillan como islas anaranjadas en la oscuridad de la noche. Yamal es uno de los motores principales de la Rusia moderna, que envía gas natural desde las profundidades del permafrost a hogares situados a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, toda esta infraestructura se asienta sobre una base extremadamente frágil, un terreno que solo se mantiene firme y sólido mientras permanezca congelado. Más allá de las últimas luces de los campos de gas, otra presencia avanza por la tundra, atrayéndonos hacia la gente que ha conocido esta tierra por mucho más tiempo. Muy lejos del fulgor de las grandes centrales de gas, pequeños conjuntos de tiendas cónicas y oscuras se yerguen solitarias en el viento. Estos son los asentamientos de los nenets, pastores de renos de vida nómada que siguen a sus animales por todo Yamal en sus largos recorridos estacionales. Sus refugios se alzan de la nieve como tipis oscurecidos por el humo, cubiertos de pieles y firmemente anclados contra tormentas capaces de borrar cualquier rastro en cuestión de minutos.
La vida aquí se mide en constantes migraciones. Las familias empacan todas sus pertenencias en trineos de madera, los enganchan a renos y mueven el campamento una y otra vez, persiguiendo pastos y hielo seguro. Los niños aprenden pronto a enganchar animales y a leer el cielo, porque en un lugar donde las carreteras son sugerencias y las temperaturas bajan muy por debajo de los 40 bajo cero, los renos son transporte, ropa, comida, incluso refugio. A medida que las manadas se desplazan al sur, la llanura blanca poco a poco empieza a cambiar y más adelante la tundra comienza a espesarse en las primeras líneas dispersas de bosque. Dejando atrás la vasta y abierta tundra, la tierra de pronto se alza, volviéndose vertical. Delgados y oscuros troncos se elevan de la nieve y el horizonte es sustituido por una imponente pared de árboles, la taiga siberiana en pleno invierno. Desde arriba parece un vasto océano congelado de abetos y pinos, con olas de bosque que se extienden y ondulan en todas direcciones. Cazadores, leñadores y tramperos se mueven bajo el denso dosel, siguiendo huellas que se desvanecen por completo después de cada nueva tormenta. Es el bosque más grande y extenso de toda la Tierra, un vasto cinturón verde que se vuelve completamente blanco durante la mitad del año y oculto en sus más recónditas profundidades en un pequeño rincón de permafrost y de denso humo se alza una de las ciudades más improbables y singulares de todo el planeta. Norilsk se eleva de la nieve como un espejismo de hormigón y humo. Hileras de edificios de apartamentos se yerguen hombro con hombro, sus fachadas manchadas por el viento y el hielo, mientras, detrás de ellos, las chimeneas perforan las nubes bajas. Esta es una de las ciudades más septentrionales del planeta, construida porque el suelo bajo su superficie es sumamente rico en metal. Las fundiciones y las plantas de procesamiento operan sin cesar día y noche, tiñendo la noche polar de un intenso color naranja y esparciendo humos sobre un paisaje ya endurecido por el frío. Decenas de miles de personas viven en este tipo de clima, viajando en autobuses que se abren paso entre la nieve que sopla y enviando a sus hijos a la escuela, cuando el aire exterior puede congelar la piel en cuestión de segundos. Norilsk tuvo sus orígenes como un campo de trabajo forzado, un sitio desolado donde los prisioneros eran enviados para excavar y extraer mineral valioso del permafrost helado. Hoy en día se ha transformado en una ciudad permanente, firmemente establecida en un paisaje inhóspito e incierto. Sus profundos cimientos se hunden en una tierra que bajo ninguna circunstancia debe permitirse que se descongele, y los metales extraídos de las profundidades de sus calles viajan hacia el norte a lo largo del río Yenisei con destino a un solitario puerto ártico. Si estás disfrutando este viaje a la congelación profunda de la Tierra, considera suscribirte para no perderte el resto de la historia de Siberia. En la desembocadura del Yenisei, donde el río finalmente se queda sin tierra, se asienta Dudinka, un pequeño puerto aferrado al borde de la península de Taimyr. Las grúas se alzan sobre los muelles como insectos congelados. Sus brazos se extienden sobre los barcos atrapados en el hielo. Durante unos pocos y breves meses cada año, cuando el río caudaloso fluye y el mar suelta su firme agarre, el puerto ruge con gran vitalidad mientras la carga se mueve entrando y saliendo del vasto interior de Siberia.
Los estibadores portuarios dirigen contenedores y vagones de tren bajo vientos gélidos. Su aliento se condensa en el aire mientras metales y provisiones cambian de manos en una orilla que se siente como el fin del mundo. Cuando el invierno se cierne, el agua se solidifica, las embarcaciones se inmovilizan y Dudinka aguarda el próximo deshielo, un último bastión entre Norilsk y el Ártico abierto. Yakutia es una tierra donde el invierno deja de ser una estación y se convierte en el constante telón de fondo de la vida. Aquí, el frío no es una excepción, es la regla. Yakutsk se eleva desde las gélidas orillas del río Lena, una densa concentración de hormigón y vidrio en un mundo de hielo. En invierno, el aire se llena de una niebla pálida y la ciudad parece flotar dentro de su propio aliento. Las luces de la calle brillan a través de la bruma, delineando bloques de torres, chimeneas y el lento movimiento de los coches por las carreteras cubiertas de nieve. La vida aquí continúa incluso cuando la temperatura baja de -40 y sigue cayendo. La gente se envuelve en capas de piel y armadura sintética, los rostros medio ocultos detrás de bufandas y capuchas. Los niños caminan con dificultad a la escuela por senderos tallados entre bancos de nieve, mientras los puestos del mercado humean con comida caliente y aliento, y los compradores regatean entre nubes de vapor. Yakutsk es frecuentemente conocida como la ciudad principal más fría del planeta, con temperaturas invernales que descienden hasta los 50 grados Celsius bajo cero e incluso más. El suelo bajo sus calles está compuesto de permafrost, una capa de tierra permanentemente congelada que no puede permitirse descongelar. Así, las casas se asientan sobre pilotes y las tuberías discurren por encima del suelo como venas expuestas. Casi 300.000 personas viven sobre esta frágil base, una isla urbana construida sobre hielo. Y adentrándonos aún más en la región de Yakutia, se encuentra una aldea que logra que el gélido frío de Yakutsk se sienta como algo casi suave. Oymichakon es un pequeño pueblo ubicado en un valle de montañas bajas. Casas de madera se apiñaban alrededor de un camino estrecho y un río congelado. El humo sube recto de las chimeneas al aire inmóvil, luego se congela y cuelga sobre los tejados como una segunda capa de nubes. En las mañanas más frías, el metal cruje, el aliento se vuelve cristal y hasta la luz del día se siente quebradiza. Los inviernos aquí descienden muy por debajo de los 50 grados Celsius y algunas de las temperaturas habitadas más bajas registradas en la Tierra se midieron en este valle. Los automóviles se mantienen en marcha para evitar que sus motores se detengan. El ganado permanece cerca de los cálidos establos y las personas se desplazan rápidamente entre las entradas, confiando más en el pelaje grueso y la rutina que en la tecnología. Para los pocos cientos de residentes, esto no es una proeza, es simplemente la vida al límite de lo que el cuerpo humano puede soportar. Y desde esta cuenca helada, el mapa se extiende hacia el este, hacia la costa del Pacífico y el puerto de Magadán. En el extremo más oriental de Siberia, la Tierra se encuentra finalmente con el inmenso Pacífico. Puertos fríos y desolados, muelles corroídos y costas volcánicas, todas ellas moldeadas por el exilio, la implacable industria y el fuego latente bajo el hielo. Magadán se aferra tenazmente a la orilla del gélido mar de Ojotsk, una ciudad de tonos grises, construida con hormigón y salpicada de grúas, que mira hacia las frías aguas. Detrás se alzan imponentes colinas, cubiertas de nieve y envueltas en nubes bajas, mientras las olas golpean sin cesar un puerto en plena actividad.
En los días nublados, el mar y el cielo se fusionan en una vasta y monótona extensión, rota únicamente por las embarcaciones ancladas y el pausado movimiento de la maquinaria del puerto. Desde las calles, la ciudad, a primera vista, se siente bastante común y corriente. Los autobuses se arrastran con dificultad por las carreteras cubiertas de hielo. La gente se apresura entre los grandes bloques de apartamentos. Los pescadores reparan sus redes en el muelle cuando el viento se lo permite, pero bajo esta rutina diaria yace una historia mucho más pesada que nunca abandona del todo la orilla. Durante décadas, Magadán fue una de las principales puertas de entrada al Gulag. Era el puerto donde los barcos descargaban a los prisioneros destinados a los campos de trabajo en el interior. Monumentos en las colinas se alzan, dominando el puerto, como recordatorio de aquellos que nunca regresaron del frío. Hoy, la carga y el combustible se desplazan por los mismos muelles y la carretera al norte y al este conduce a una frontera todavía más solitaria, Chukotka. Chukotka se extiende como un inmenso mosaico de vasta tundra, colinas suaves y una costa irregular en el extremo más nororiental de la vasta Siberia. Los pueblos se asientan como pequeños ladrillos de Lego de vivos colores sobre la tierra de tonos marrones y blancos. Hileras de bloques de apartamentos y almacenes oxidados se alzan frente a un gélido mar. Los inviernos son largos y oscuros, con tormentas que azotan la costa y entierran las carreteras bajo la nieve a la deriva. Los barcos y aviones de suministro son vitales aquí, trayendo alimentos, combustible y correo a comunidades que de otro modo quedarían completamente aisladas por muchos meses. Los pueblos indígenas Chukchi y Yupik comparten esta tierra con los vestigios de antiguos puestos de avanzada soviéticos, sus rebaños, barcos y pequeñas tiendas entretejidos en el esqueleto de la infraestructura abandonada. Antaño, mineros y soldados eran trasladados en avión para trabajar en campamentos dispersos por toda la tundra. Cuando las minas cerraron, muchos se marcharon. Al norte de estas poblaciones, la línea costera se curva en dirección a uno de los puertos más septentrionales de toda Rusia, una localidad que domina las aguas del mar Ártico, Pevek. Si te gustaría seguir viajando a través de estos confines remotos del mundo con nosotros, haz clic en suscribir y quédate con él. Se alza sobre una pequeña colina, sobre el mar de Siberia Oriental. Un entramado de calles y bloques de hormigón se extiende frente a una bahía poco profunda y cubierta de hielo. En invierno, los barcos quedan atrapados en el hielo, sus cascos cubiertos de nieve, mientras grúas y muelles permanecen en silencio bajo un cielo pálido. Cuando llega el breve verano ártico, los rompehielos abren canales, los petroleros se alinean y los trabajadores con equipo pesado se mueven entre el barco y la orilla. Pevek se ha convertido en una parada fundamental en la ruta del Mar del Norte, un corredor marítimo que reduce la duración de los viajes entre Europa y Asia cada vez que el hielo se retira. Para los habitantes de este lugar, el latido vital de la ciudad sigue la llegada y la partida de las embarcaciones, y más allá de sus rompeolas, la ruta naval se inclina hacia el sur, hacia una frontera completamente distinta, los valles humeantes de Kamchatka.
El Valle de los Géiseres se encuentra oculto entre las montañas de Kamchatka, una estrecha y verde garganta donde la tierra parece respirar. El vapor se eleva desde las orillas del río, serpenteando alrededor de rocas y abedules, mientras las nubes flotan bajas sobre las crestas cubiertas de poderosos chorros de agua hirviendo brotan con ímpetu de las grietas en el terreno, algunos en súbitas explosiones, otros en pulsos constantes que lanzan penachos a muchos metros de altura en el aire. Las pozas resplandecen en matices imposibles de azul y verde. Sus superficies se ondulan por el intenso calor, incluso mientras parches de nieve se aferran tenazmente a las laderas cercanas. Pocas personas llegan a este lugar. El acceso es complicado, a menudo solo posible en helicóptero, y los constantes deslizamientos de tierra han transformado el valle en repetidas ocasiones, sirviendo como un recordatorio constante de que el propio paisaje es inherentemente inestable. Kamchatka se encuentra en el anillo de fuego del Pacífico, y aquí la corteza del planeta es lo suficientemente delgada para que su calor interno logre romper la superficie. Si continuamos por este arco volcánico hacia el sur, la Tierra se fragmenta una vez más, adentrándose en el mar. Forma una extensa y larga cadena de islas constantemente azotadas por las tormentas, las Kuriles. Las Islas Kuriles se extienden como un puente roto entre Kamchatka y Japón. Son una cadena de picos volcánicos que emergen majestuosamente del Pacífico. Sus laderas se hunden abruptamente en las profundas aguas y playas de arena negra se curvan bajo los imponentes acantilados, salpicados de niebla y nubes. En días de agitación, las olas embisten las rocas con fuerza, lanzando chorros de espuma blanca muy alto en el aire, mientras nubes bajas se precipitan velozmente sobre los bordes de los cráteres. Pequeñas ciudades y pueblos de pescadores se aferran tenazmente a las escasas bahías resguardadas. Sus puertos están repletos de barcos arrastreros que zarpan a la mar cada vez que el clima lo permite. Estas islas existen porque la placa del Pacífico se desliza bajo la placa de Okhotsk, impulsando el magma hacia arriba y remodelando el archipiélago con cada erupción y terremoto. Para los residentes, los terremotos y las columnas de humo distantes se vuelven parte del paisaje, tan comunes como la niebla y la lluvia. Navegando hacia el oeste desde estas costas tan expuestas, las aguas se vuelven más tranquilas, guiando a las embarcaciones hacia un tipo de puerto muy diferente en el continente, la ciudad de Vladivostok. Vladivostok se extiende sobre una serie de colinas alrededor de la bahía del Cuerno de Oro. Sus calles ascienden y descienden, serpenteando entre el puerto y la cresta. Los puentes saltan sobre el agua en amplios arcos, uniendo penínsulas e islas mientras los barcos se deslizan silenciosamente bajo sus cables. Desde lo alto, la ciudad se presenta como un punto de confluencia. Grandes buques de carga permanecen anclados, mientras los transportadores atracan y los trenes aguardan en las vías que se extienden directamente desde el oeste. En tierra, los tranvías traquetean junto a antiguas fachadas de piedra y modernas torres de cristal, y los peatones serpentean por empinadas escaleras que conectan los distintos barrios. Fundada en el siglo XIX como un puesto de avanzada en el Pacífico, Vladivostok se convirtió en el punto final oriental del famoso ferrocarril transiberiano, el sitio exacto donde una semana de viaje en vías de acero finalmente se une con el inmenso mar. Durante la época soviética era una ciudad completamente cerrada, una fortaleza naval importante, celosamente oculta a los ojos extranjeros. Hoy en día se siente como una mezcla fascinante de Europa y Asia, con influencias rusas, coreanas, chinas y japonesas que comparten las mismas laderas y sus paisajes.
Desde este punto, las vías férreas se adentran de nuevo en el continente, ascendiendo una vez más hacia el corazón de Siberia, una región de vastas mesetas, densos bosques y lagos ocultos. Dejando atrás la costa del Pacífico, el viaje se desvía hacia el interior del continente, hacia extensas mesetas de piedra, acantilados boscosos y un lago que parece un mar interior. La meseta de Putorana es una vasta altiplanicie de roca oscura y agua, un laberinto de acantilados y lagos muy lejos de cualquier camino. Desde el aire parece un plato resquebrajado, con sus bordes rotos en ensenadas y paredes verticales que se precipitan directamente en sus frías aguas. Sobre el terreno, la escala se achica, las cascadas caen en cintas blancas desde los bordes de la meseta, desapareciendo en estrechos desfiladeros donde solo el rugido del agua se mueve. Unos pocos guardabosques, científicos y raros grupos de turistas llegan en helicóptero o por río, saliendo a un silencio que se siente más antiguo que cualquier aldea. Putorana surgió de antiguas inundaciones de lava que se enfriaron y formaron gruesas capas de basalto, las cuales fueron luego esculpidas por el hielo en terrazas, cañones y miles de lagos. Protegida como una inmensa reserva natural, es una de las mayores regiones sin caminos ni carreteras en todo el planeta. Y desde estos escalones de piedra del norte, giramos hacia el sur, hacia las imponentes rocas que se elevan majestuosamente sobre los bosques cerca de Krasnoyarsk, los Stolby. Justo a las afueras de Krasnoyarsk, el bosque de repente muestra sus dientes. Pilares de granito, los Stolby, se abren paso entre los árboles, con sus cimas redondeadas y caras agrietadas que se elevan por encima del dosel. Los lugareños consideran el bosque de piedra tanto un patio de juegos como un refugio. Los fines de semana, excursionistas y escaladores recorren senderos estrechos, ascendiendo rocas cálidas en verano y cornisas nevadas en invierno. Durante generaciones, la gente ha puesto nombres a los pilares, compartido historias y construido una tranquila cultura de escalada a su alrededor. Los geólogos dicen que estas torres son el corazón expuesto de magma antiguo, que se reveló a medida que la roca más blanda se erosionaba. Para la ciudad que se extiende allá abajo, estas montañas son un símbolo de escape. En menos de una hora, las ruidosas calles y el denso tráfico dan paso al susurro del viento y a la solidez del granito. Y si seguimos el curso de los ríos hacia el este, partiendo de estos imponentes guardianes de piedra, llegaremos a una inmensa extensión de agua tan vasta que se percibe como un verdadero mar interior, el lago Baikal. El lago Baikal se extiende, largo y estrecho, entre las cadenas montañosas, una franja de agua de un azul tan profundo que parece más un mar que un lago. En los días de calma, la superficie se vuelve un espejo, reflejando acantilados, nubes y la delgada línea del horizonte con tal claridad que los barcos parecen flotar en el cielo. En invierno, ese cristal se endurece y se convierte en hielo. Grietas los surcan como relámpagos congelados y burbujas de aire atrapadas flotan en capas azul claro bajo la superficie. Patinadores y coches trazan caminos cuidadosos sobre el lago, mientras los pescadores se agrupan alrededor de agujeros perforados. Sus tiendas se dispersan por la vasta extensión. El Baikal es el lago más profundo y también uno de los más antiguos de la Tierra y contiene más agua dulce que cualquier otro lago.
Sus profundidades albergan vida única que no se encuentra en ningún otro lugar, incluyendo la Nerpa, la única foca de agua dulce verdadera. Para muchos, el lago se siente menos como un paisaje y más como una presencia, un silencioso océano interior en el corazón de Siberia. Los pueblos de la orilla conviven con el Baikal como vecino y proveedor, sacando peces de sus aguas y atrayendo visitantes a sus miradores. Carreteras y vías férreas se aferran a las laderas de las montañas sobre las olas, dibujando un delgado borde humano alrededor de esta inmensa masa de agua, y en el centro del Baikal, una isla se alza como su corazón espiritual, Olkhon. La isla de Olkhon se alza desde el centro del Baikal en suaves colinas, caminos polvorientos y acantilados que se precipitan directamente en sus aguas cristalinas. Casas de madera bordean unas pocas calles principales, sus tablas descoloridas por el sol y el viento. En un escarpado cabo rocoso, postes chamánicos, adornados con cintas de colores vivos y brillantes, contemplan el hielo durante el invierno y las profundas olas azules del verano. La vida en este lugar es sencilla. Casas de huéspedes, pequeñas tiendas, barcos de pesca varados en playas de guijarros y viajeros que enmudecen ante las vistas. Desde esta roca sagrada en el corazón del Baikal, nuestro viaje se dirige al sur, hacia las imponentes y crecientes crestas de las montañas Altai. Desde el azul profundo del Baikal, la tierra se eleva de nuevo, formando una sucesión de crestas y puertos. Al sur y al este, las montañas del Altai se alzan como un mundo nuevo en el mismo borde de Siberia. El lago Teletskoye se extiende largo y estrecho entre laderas empinadas y boscosas, su superficie a menudo oscura como el metal bajo un cielo encapotado. En las mañanas brumosas, las nubes cuelgan a media ladera y el agua se transforma en un espejo gris y liso, roto únicamente por la estela que deja una barca lenta. Las cascadas se deslizan por los acantilados en finas líneas blancas, desvaneciéndose en el lago con un siseo lejano. Los pueblos se asientan tranquilamente en la orilla. Casas de madera se agrupan en pequeños embarcaderos, donde los barcos crujen en sus amarras. En verano, los lugareños operan transbordadores y botes turísticos, guiando a los visitantes por todo el lago. En invierno, el mundo se reduce a tejados cubiertos de nieve, humo de chimeneas y el crujido de pasos en senderos helados. Para los habitantes de este lugar, el Teletskoye es a la vez camino y despensa, transportándolos hacia sus vecinos y alimentándolos con el pescado que se extrae de sus profundidades. Alimentado por decenas de ríos y arroyos y desembocando sus aguas en la cuenca del Obi, el Teletskoye es a veces conocido como el pequeño Baikal de Altai por su gran profundidad y su fría y cristalina claridad. Mientras que el Baikal se percibe inmenso y oceánico, este lago, en cambio, resulta mucho más íntimo y acogedor. Una tranquila puerta de entrada a valles más elevados y, en su extremo más lejano, el agua se precipita en un río que nos conduce a uno de los corredores más salvajes y remotos de Altai, el Valle de Chulishman. El Valle de Chulishman se abre como una grieta en las montañas, un largo corredor verde cortado por un río rápido y frío. Los acantilados se elevan abruptamente a ambos lados. Sus laderas se quiebran en salientes, canchales y zonas de bosque que se aferran a cualquier rincón de tierra. Los caminos de tierra serpentean a lo largo de la orilla del agua, vadeando pequeños arroyos y bordeando desprendimientos de rocas.
Dispersos por el fondo del valle se encuentran campamentos, yurtas y sencillas casas de madera, con el humo de las chimeneas flotando en el aire al atardecer. Pastores mueven sus animales por los prados y viejos camiones avanzan lentamente por el camino, llevando provisiones y familias entre las granjas dispersas. Los viajeros llegan en vehículos todoterreno o a pie, cambiando las calles de la ciudad por un paisaje donde las señales de teléfono desaparecen y el tiempo se estira con la duración de la... El Chulishman fue esculpido por glaciares y alimentado por innumerables arroyos, un clásico valle en forma de U, pulido por el hielo y ahora lleno de hierba, piedras y el constante torrente de agua. Se siente como un lugar solo parcialmente tomado, donde la presencia humana aún es ligera en la tierra. Y a lo largo de una de sus laderas, la serena superficie del valle de repente adquiere una forma extraña, de la que emergen pilares de tierra y piedra, los llamados hongos akurum. En una ladera empinada sobre el Chulishman, la tierra ha sido esculpida en un pequeño bosque de piedra. Altos pilares de tierra y roca compactadas se elevan de la pendiente, cada uno coronado con una pesada roca que parece demasiado grande para equilibrarse allí. Desde la distancia parecen una hilera de hongos gigantes congelados a mitad de crecimiento. Los excursionistas se abren paso entre las columnas, empequeñecidos por formas que podrían confundirse con ruinas o esculturas. El viento silba con un sonido penetrante a través de las estrechas rendijas, y los pequeños guijarros ruedan y se deslizan por la tierra suelta e inestable, mientras las pesadas botas remueven y alteran la superficie del suelo. Para las pocas familias locales y los guías que residen en las cercanías, estas formaciones de hongos son un punto de referencia muy familiar, una parada adicional en un vasto paisaje de pastizales y puertos de montaña. Estas peculiares formaciones fueron moldeadas a lo largo del tiempo por la erosión, la lluvia y el agua de deshielo, que arrastraron el material más blando, mientras que las rocas protectoras en la cima resguardan las columnas que se encuentran debajo. Formaciones rocosas similares, conocidas como hudús, se encuentran en desiertos y regiones áridas en diversas partes del mundo. Sin embargo, aquí se yerguen majestuosamente sobre un exuberante valle siberiano, lo que constituye otro claro recordatorio de que la región de Altai rara vez se ajusta a los clichés establecidos. Más allá de estas frágiles torres, las majestuosas montañas se alzan aún más alto, atrayéndolos irresistiblemente hacia su gélido corazón cubierto de nieve, Belukha. Belukha se alza majestuosamente sobre las crestas circundantes, con sus cumbres gemelas capturando los primeros y últimos rayos de luz del día. Glaciares imponentes se derraman desde sus flancos en amplias lenguas de hielo que se agrietan formando profundas y peligrosas grietas, alimentando así ríos de color lechoso que serpentean a través de los valles inferiores. En las mañanas despejadas, el cielo alrededor del pico es de un azul intenso y profundo y el aire se siente fino y cortante. En las estribaciones, los senderos serpentean a través de prados alpinos, bosques de alerces y ríos que se cruzan por sencillos puentes de tablones. Caravanas de caballos transportan provisiones a campamentos lejanos, y los excursionistas se echan las mochilas al hombro y se dirigen a miradores donde la montaña se muestra entre las líneas de las crestas. Para los aldeanos locales, para los guías y para los peregrinos, Belukha es mucho más que un simple punto elevado en el mapa. Es una presencia que da forma a las historias y a los viajes. El Monte Belukha es la cima más alta de toda Siberia y forma parte de un importante sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que conecta a las naciones de Rusia, Kazajistán, Mongolia y China. Las leyendas lo conectan con Shambhala o con otros reinos ocultos, imaginándolo como una puerta entre mundos. E incluso, sin los mitos, hay algo innegablemente magnético en sus laderas blancas y su silenciosa majestuosidad.
En sus flancos, las cabeceras del Katun y de otros ríos inician su largo recorrido hacia el norte y el oeste. Esos cursos de agua finalmente alcanzarán las vastas llanuras y las ciudades que florecieron a sus orillas, llevando consigo una huella del hielo del Altai hasta el corazón de Siberia. A medida que dejamos atrás estas sagradas cumbres, el sendero se adentra en calles, puentes y antiguos kremlins, los centros humanos que anclan esta vasta nación al borde de Europa. Entre los densos y sombríos bosques de la taiga y la vasta extensión abierta de la estepa, Siberia se congrega en ciudades donde millones de personas llevan vidas cotidianas en una tierra verdaderamente extraordinaria. Novosibirsk se extiende a lo largo del río Obi, una amplia y ancha cinta de agua atravesada por extensos puentes de acero. Los bloques de apartamentos y las torres de oficinas se alzan en grupos, sus ventanas brillando cálidamente contra el anochecer invernal. Tranvías y coches dibujan líneas luminosas a través de la nieve, mientras el río mismo yace congelado, reflejando las luces de la ciudad en su superficie. En las mañanas heladas, los viajeros caminan con la cabeza baja, los cuellos levantados, cruzando amplias avenidas o esperando en paradas de autobús con abrigos pesados. Los mercados se llenan de fruta, pan y pescado. El vapor sube de los puestos de comida mientras la gente regatea y conversa. Durante el verano, las orillas de los ríos se tiñen de verde y las familias pasean tranquilamente por los malecones o se sientan en los bancos observando el agua pasar. Esta ciudad no se desarrolló de forma paulatina a lo largo de los siglos, sino que, por el contrario, su aparición fue explosiva, cuando el ferrocarril transiberiano requirió la construcción de un puente sobre el río Obi hacia finales del siglo XIX. Lo que comenzó como un asentamiento obrero se transformó en la ciudad más grande de Siberia, un importante centro de industria, ciencia y cultura que se siente más como una gran metrópolis que como un puesto de avanzada fronterizo. Pero al oeste de sus calles se esconde una historia siberiana muy distinta, grabada en piedra y en los acantilados fluviales de una de las ciudades rusas más antiguas de la región, Tobolsk. Tobolsk se alza majestuosamente sobre el río Irtish. Sus blancas murallas del Kremlin y sus cúpulas en forma de cebolla se asoman sobre una extensión de casas de madera y calles estrechas. Desde la cima de la colina, el paisaje se abre a amplias llanuras y a un bosque distante, una vista que una vez marcó el límite del mundo conocido para los colonos rusos. En la ciudad baja, la vida transcurre a un ritmo más tranquilo. Los niños juegan en patios, el humo sube de las chimeneas y los coches serpentean por barrios antiguos donde las casas de madera se inclinan ligeramente con la edad. Los turistas suben por el sendero que conduce al Kremlin, caminan tranquilamente entre las iglesias y las torres, y desde allí divisan el majestuoso río que antaño llevó a exploradores, exiliados y comerciantes hacia el este, adentrándose en las profundidades de Siberia. Fundada en el siglo XVI, Tobolsk se erigió como la primera gran fortaleza rusa más allá de los montes Urales, sirviendo como un punto de partida crucial para la expansión posterior y también un lugar de destierro para aquellos individuos que el Estado deseaba borrar de la memoria. De pie sobre sus muros hoy, se siente como una bisagra entre dos mundos. Europa a tus espaldas, Siberia al frente, y desde aquí nuestro viaje se expande, dejando atrás cualquier pueblo o valle para contemplar esta vasta tierra en su totalidad.
Hemos cruzado un continente oculto, desde el vacío de Yamal y los Nenets en la tundra, por las chimeneas de Norilsk y el frío de Yakutsk y Oymyakon, hasta los puertos del Pacífico y los puentes de Vladivostok. Luego nos adentramos tierra adentro sobre mesetas y el hielo del Baikal a lo largo de los lagos y valles del Altai hasta las cumbres blancas del Beluga, terminando en Novosibirsk y el Kremlin de Tobolsk. Siberia es mucho más que frío y distancia. Es una tierra de fuego y hielo, de imponentes cascadas y majestuosos glaciares, de puertos bulliciosos y vastas mesetas. Un lugar donde nómadas, mineros, pescadores y habitantes de la ciudad encuentran la manera de soportar un clima que parece diseñado para alejar a la gente. Visto desde la distancia, esto podría parecer el confín del mapa, pero para millones de personas este es su verdadero hogar. Y para todos los demás, para el resto de la humanidad, es un poderoso recordatorio de la inmensidad de nuestro planeta que aún desconocemos. Siberia no es un espacio en blanco, una página sin escribir. Es un mundo en sí mismo, vasto y complejo, congelada, sí, pero también frágil y, sobre todo, inolvidable. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima aventura.